tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información. El invitado del día en la mesa de café realmente hoy va a estar espectacular, pero lo cierto es que tenemos que hablar también de la actualidad deportiva y que está vinculada a los Pumas, al Campeonato Mundial de Rugby y también a la Selección Argentina de Fútbol, que tiene otra serie de partidos a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que estamos viviendo a pleno el Campeonato Mundial de Rugby con varios partidos interesantes. Algunos fueron finales anticipadas, Francia All Blacks, Irlanda Sudáfrica, y más allá de las victorias de los franceses, de los irlandeses, lo cierto es que siguen siendo los All Blacks y Sudáfrica candidatos también a jugar la final del mundo. Pero lo cierto es que estamos detrás de la ilusión de los Pumas, un equipo que ha mostrado por momentos un juego que entusiasma y por otros momentos han aparecido, sobre todo en el factor mental, algunas dudas, alguna posibilidad donde estaban más presionados por el resultado que por el juego, y ahí los Pumas sacaron a reducir el temple, pero no el juego, para ganar los partidos. Ojalá que aparezca, porque creemos en este equipo. Además, la Copa Libertadores de América y todo lo que tiene que ver con la presentación de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana. Y la selección argentina. La selección argentina va a jugar partidos importantes ante Paraguay y Perú en camino al Mundial, un equipo que es campeón del mundo, pero que tiene que revalidar en la clasificación la defensa del título en México, Estados Unidos y Canadá. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Ezequiel Fernández Murs, uno de los periodistas de mayor trayectoria, de mayor reconocimiento y de mayor respeto que inspira el deporte en la Argentina, y vamos a hablar con Ezequiel justamente de muchos temas vinculados al deporte, del Campeonato Mundial de Rugby, del Campeonato Mundial de Fútbol que él cubrió en Qatar, de la selección argentina y de este momento también del deporte argentino, que está muy cerca de un acontecimiento importante como son los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde otra vez la Argentina va a mostrar su desarrollo deportivo un año antes de los Juegos Olímpicos de París. Gracias, Ezequiel, por haber venido, un placer. Un placer como siempre, Hernán. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Vos sabés que tenía muchas ganas de charlar contigo porque hay muchísimos temas. Obviamente venís de una experiencia muy grande que es cubrir otra vez un Mundial de Fútbol del que vamos a hablar, porque tenés los días de Qatar muy frescos. Sí. Pero estamos de cara a un acontecimiento deportivo importante, que por ahí la gente en la vorágine del gran escenario que es el Mundial de Rugby, que son los partidos de Boca de la Copa Libertadores de América y de la selección argentina y de Messi jugando en la MLS y demás, nos estamos olvidando un poco que en unos pocos días comienzan los Juegos Panamericanos, y quería saber un poco tu mirada de la realidad del deporte de la Argentina. Sí, mira, estamos en un periodo vísperas electorales y es curioso cómo veo que creo que un solo candidato anuncia cada tanto, o porque a mí me llegan por lo menos lo que quieren hacer, con el deporte. Sí. Antes yo recuerdo que el deporte formaba parte de una temática y los medios inclusive decían, bueno, ¿qué propuestas tienen para el deporte? Figuraba el deporte siempre, la cultura, la economía y el deporte. Estaba en la agenda. Estaba en la agenda. Y los candidatos se veían obligados a decir, bueno, mi referente será este, tal vez sea el secretario de deporte, ¿no? Pero este es el referente al que tienen que consultar, etcétera, etcétera. Había una cara de ese candidato que hablaba en nombre del deporte. Ahora solo lo veo en un candidato, ¿no? Justamente en el oficialismo. Lo veo que me llegan mensajes de lo que está haciendo Massa con propuesta para el deporte. No lo veo en los otros sectores, y eso es como que digo, mira cómo el deporte ha perdido peso. Tal vez es el costo de Qatar, ¿no? Sí. Y un poco también la situación que se vive en el país, donde la gente está angustiada por la situación económica, por la inseguridad, digamos, como principales preocupaciones, y el tema del deporte, que debería estar en la agenda, en esto coincidimos, los candidatos no lo ven porque están estos dos ejes de debate y de discusión permanente, ¿no? Puede que sea así, pero como le decía a un amigo que viene cada tanto al país y me dice, che, qué despelote, me dice, ¿recordame alguna vez que hayas venido? Claro, y no haya sido. Que no haya habido despelote. Más o menos estamos como que para mal, obvio, no está bueno esto que estoy diciendo, pero estamos como curtidos en eso, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay algo más ahí.
de las circunstancias que estamos viviendo en el país, creo que hay un precio que pagamos por Qatar. Si este es un país muy futbolero, y no lo digo en términos críticos, es un país futbolero, sino descriptivos, intento ser descriptivo. Cuando decimos somos campeones mundiales es más futbolero que nunca. Claro, sí. Claro. Y entonces es como que se infla la pelota, la de fútbol, ¿no? Y te va ocupando todo el escenario. Sí. Ya no tenés espacio para otro tipo de deportes prácticamente. Sí, y además este éxito que era tan deseado, ¿no? Tan anhelado, porque vos estuviste en los últimos 10, 11 mundiales y sabés que, viste, hubo un segundo puesto en Brasil y hubo una ilusión muy grande en Sudáfrica y, bueno, una decepción quizás en Rusia. En Alemania había una expectativa enorme por el plantel, es decir, era muy en Corea y Japón también, es decir, era un título muy deseado por la gente y por una generación que no había visto a los campeones ni del 78 ni del 86. Sí, creo que muchas veces, a ver, siempre, digo, la ilusión es lo último que te quita el fútbol, ¿no? Sí. Es una fábrica de ilusiones el fútbol. Y muchísimas veces esa ilusión no tenía de dónde agarrarse, ¿no? Creíamos que éramos los mejores del mundo, que llegábamos a un mundial y como que casi lo jugamos solos. Sí. Y como que no somos campeones porque no queremos o no podemos, como si no hubiese rivales, ¿no? Sí, como si el deporte no se tratara de competir, ¿no? Sí. Es increíble eso. Bueno, esta vez la selección estuvo a la altura de la expectativa, porque cuando viene la Copa América en el Maracaná, uno dice, ¿cuál es el techo de esta selección? Y teníamos hasta el miedo de que ese hubiese sido el techo y entonces comenzara el declive. Sí. Y no, ese comenzaba a ser ir a saber. Es más, el techo está en la final en realidad. Claro, empezaba a ser en realidad como el trampolín. El trampolín, porque la final la verdad fue espectacular, sobre todo el primer tiempo que jugó Argentina. Sí, claro. Y entonces fue como que se dio todo. Campeones, jugando bien, y me parece que la ilusión, expectativa, toda la cosa estaba puesta especialmente en que era justo para Messi esto, ¿no? Que Messi se lo merecía esto. Sí. El fútbol argentino se lo puede merecer y Messi se lo merece esto, ¿no? Porque esa insistencia de él en su quinto mundial y cuando ya casi estaba saliendo del gran escenario y que el tipo juegue el mundial que jugó, respaldado por ese grupo, porque viste que a veces uno jugaban para Messi o jugaban con Messi, no, jugaban por Messi además. Sí, además de eso jugaban por Messi. Para mí fue como que el plus que tuvo la selección, en la final yo creo que estaba 50 y 50. En la previa. Claro, sí, claro. El primer sí, tiempo, sin el duda. primer tiempo, que fue una clase de fútbol de Argentina, a Francia me sorprendió. Sí. Pues yo lo veía más parejo en la previa. Sí, claro. Y yo decía, ¿cuál es la diferencia que tiene Argentina respecto de Francia? Que juegan por Messi también. Sí. O sea, ellos ya venían de ser campeones mundiales, Mbappé todavía es joven, va a tener mundiales por delante. En cambio, esta era la sensación de que tal vez haya sido el último mundial de Messi y era el momento en el que se lo podía llegar a acompañar para esa coronación que cuando se produce el Maracaná, y yo veo, a mí me quedó siempre la imagen de Messi desplomándose, ¿no? Y ahí te das cuenta lo que sufrió este pibe. Lo que sufrió por no conseguir, porque él a nivel, digamos, personal, en su carrera deportiva, consiguió muchísimo, había conseguido, hasta antes de Brasil, títulos de todos los colores, ya no solo en lo personal en cuanto a los balones de oro, pero con Barcelona había ganado todos los campeonatos habidos y por haber. Sí. Es decir, lo que le faltaba, pero esto era un deseo de él, porque no tenía que demostrarle, en mi opinión, nada a nadie en cuanto a su calidad, ¿no? Sí, hay algo de, bueno, ahí hay algo de la pertenencia. Sí, de la exigencia también. De la identidad, ¿no? Y que lo haces. Ok, vos jugás para los hinchas del Barça, porque aparte creciste futbolísticamente ahí, lo entiendo todo esto. Pero vos naciste en Argentina y es tu tierra. Sí. Entonces estás jugando por algo más que una camiseta de un club, aunque hayas estado muchísimo tiempo en ese club. Estás jugando por tu viejo, por tus vecinos, por tus abuelos. Estás jugando por algo más. Sí, por tu historia personal. Sí. Ahora el equipo en sí también personal y colectiva en un sentido, porque uno pertenece a
Sí, personal en cuanto a lo colectivo, digamos, tu historia, tu familia, decís, tu barrio. El Flaco Menotti decía cuando Lanús salió campeón, le asombraba esto de Cabrero, había dicho que salió campeón, Ramón Cabrero, con el equipo de su barrio, de su gente, del almacenero que vivía enfrente de la casa, que era hincha de Lanús y demás, ¿no? Hay una frase que te dicen, la patria es el barrio, ¿no? Sí, la patria es la infancia también. Sí, también es la infancia, pero la del barrio me gusta porque una vez yo me acuerdo que le preguntaba a Roberto Perfumo, aquel gran jugador fallecido, o sea, de Racing y de la selección, le preguntaba a Perfumo, le preguntaba en tono crítico, ¿por qué tienen que estar con los himnos todo el tiempo antes de cada partido? A mí me parecía como que había algo de chauvinismo ahí que se daba para que silbaran un himno que no merecía que se lo fuera a ser silbado, etcétera, etcétera. Y él me decía, no sabes lo que es el himno para mí antes del partido. Y me empezó a hablar del barrio, de los viejos, de los vecinos, del panadero, de lo que fuera. Y se lo nota en los jugadores, la motivación. Y no solo en los nuestros, en los jugadores del adversario de turno, el himno también le llega muy, muy profundamente. Sí, a partir de ahí borré mi mirada crítica sobre esa cuestión. Decía Ezequiel que el equipo, como vos marcabas, fue increciendo. Porque quizás con Arabia Saudita se sorprendió, más allá de los fallos adversos, del VAR y de los goles anulados bien o no, más allá de las cuestiones que muchas veces el público en general toma como crítica o como excusa el arbitraje y al margen, el planteo de Arabia Saudita de jugarle con el achique permanente y de achicar el sector y de hacerlo bien, sorprendió un poco a la Argentina y me parece que fue creciendo el equipo con el desarrollo del Mundial, hasta llegar a la final con Francia, que fue el partido superlativo. Con el susto de México, porque Arabia fue un golpazo, pero hasta los 60 y pico, ¿no? Hasta los 70 minutos nos mirábamos con los colegas ahí en el estadio y decíamos, ¿nos volvemos ahora? No puede, es increíble esto. Porque Argentina estaba jugando mal, aparte, y te dabas cuenta que los nervios dominaban a cada jugador, cada pierna pesaba 800 kilos. Estaba jugando mal, o sea, contra Arabia hubo derrota, pero yo no diría que Argentina jugó mal. No jugó a la altura, pero no jugó mal. En cambio, contra México estaba jugando mal. Era un partido contra un rival inferior, pues México era un rival inferior, y con el que Argentina no le provocaba daño. Entonces nos mirábamos y decíamos, este equipo está paralizado. Había miedo, porque estaba esa sensación. Entonces destrabó Messi y a partir de ahí ya todo fue para adelante. Sí, se liberó mucho. Y es un equipo que además también se va encontrando, esto pasó en todos los mundiales, que empieza el equipo, a medida que pasan los partidos y se desarrolla el campeonato, aparece el equipo final. No fue lo mismo el equipo de Argentina-Hungría en el 78 que el que jugó con Holanda. Salió Houseman del equipo, Kempes jugó en otra posición. Lo mismo en el 86 con el ingreso de Enrique y Olarticoechea, que no arrancaron en el equipo titular. Y lo mismo en este con un McAllister o Enzo Fernández, que venían de atrás y terminaron siendo puntales muy importantes. O Julián Álvarez. Sí, bueno, hizo 5 cambios, ¿no? Scaloni de un partido a otro en el primero y segundo. Y hay que tener autoridad para cambiar medio equipo y que eso no provoque conflictos internos, ¿no? Porque no llamó nunca a ninguno de nosotros los periodistas el representante de turno, la gente del jugador o el padre o la familiar, el hermano, lo que fuere, diciéndonos, filtrándonos, está enojado porque tal cosa, el técnico se está equivocando por tal razón. No hubo nada de eso. Entonces ahí evidentemente se formó un grupo muy fuerte, que tenía un objetivo muy claro y que aceptaba la autoridad del entrenador. ¿Qué otros equipos te gustaron en el Mundial? En el Mundial, Marruecos me gustó. Me quedé impresionado con un primer tiempo de España-Alemania, primera rueda. Y dije, estos tipos juegan otro fútbol, porque me acuerdo que ese primer tiempo era con mucha presión, de un lado y del otro, y sin embargo salían jugando de abajo, arriesgando siempre, ¿no? Todo el tiempo, me acuerdo de ese partido, se lo esperó mucho además. Se lo esperaba. Me acuerdo que estábamos ahí en la cancha con un colega, con Ale Wall, y mirábamos y decíamos, esto es otro fútbol, es otra cosa lo que juegan estos tipos. Claro, después como el cansancio comienza a influir, la presión dejó de ser tal, y le faltaba fuerza para llegar a las áreas. Le faltó claridad, le faltó sorpresa. Era como que todo el tiempo se repetía ese toque, y el toque en un momento, porque vos tocas para tener la pelota. Cuando te estás abusando del toque,
quiere decir que ya no sabés qué hacer con la pelota. Sí. ¿No? Y me pareció que les pasó un poco eso. O Ya te no falta sabían qué eso hacer. que marcabas, que vos la tenés, pero para darle qué? un uso, para sorprender, claro, para Claro. buscar el espacio, para saber cuándo atacar, no para tenerla permanentemente hasta que se termina el partido. Una vez me dijo Johan Cruyff, tuve una hermosa charla con él, y él me decía, nos copiaron mal todos. Porque todos copiaron nuestra presión. Sí. Entonces el fútbol se convirtió en un juego de presión. Todos presionan, pero lo que no copiaron es la otra parte. ¿Qué hacíamos con la pelota? Claro, claro. Porque si vos recuperás la pelota para volver a perderla a los 2 minutos, Sí, entonces sí, ¿qué sentido tiene todo eso? Entonces Sí. Cruyff me decía eso, nos copiaron mal, me decía. Era difícil también copiar bien a una Holanda no con tanto buen pie, la Holanda del 74. Sí, pues esas son porque siempre hay jugadores, para mí, está bien, hay generaciones mejores que otras, pero siempre hay jugadores con buen pie, y yo creo que siempre son decisiones, porque vos tenés un buen pie, el buen pie va a arriesgar. Si vos tenés un tipo que no tiene buen pie, pero muy disciplinado tácticamente con lo que vos le pedís, y por ahí un técnico cauteloso prefiere ese disciplinado antes que el buen pie, porque el disciplinado no va a arriesgar tanto, Claro, porque claro. no tiene tan buen pie. Sí. El buen También pie, hay una decisión técnica. por eso, Sí. sí, es una decisión del entrenador eso también. Y después, ¿cómo ataco? ¿Qué ataco? Y también son decisiones. Yo recuerdo una vez cuando un equipo de Guardiola, el Barcelona de Guardiola, Víctor Valdés, que era el arquero, se mandó un macanón por esto de barzársela al arquero para que salga jugando. Se equivocó jugando con el pie. Saca a Barcelona de mitad de cancha y se la dan inmediatamente otra vez a Víctor Valdés. Sí. Y yo dije, estas son decisiones valientes. Eso es Insistían arriesgar. O sea, porque además, perdón, ni siquiera estás llegando al área rival. No, se la diste al tipo que se acaba de equivocar, que es el arquero, que si se equivoca de vuelta te hacen... No, se la diste de vuelta. Esas son decisiones. Y para marcar también la convicción y la identidad del juego, ¿no? Exacto. Ellos sabían, estaban convencidos de lo que estaban haciendo. Que te Exacto. puede salir mal en algún momento, pero que vos sabés que vas a jugar de esa manera. Te pido una pausa, Ezequiel, una pausa técnica y seguimos la charla con Ezequiel Fernández Murs. Posgrados UCES. Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas, Gerenciamiento Comercial y Ventas, Marketing Digital y Community Management y Líder Ágile. UCES, la excelencia, un compromiso. Ediciones WH, obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Ezequiel Fernández Murs y el Mundial de Rugby también domina la escena. Ezequiel ha seguido, ha cubierto rugby desde hace muchos años, muchísimo tiempo. Quería saber también, Ezequiel, tu mirada, porque el programa sale, el Mundial sigue y seguramente va a haber resultados que puedan afirmar o contradecir lo que decimos. Sí. Pero tu mirada de los Pumas, teniendo en cuenta los 2 primeros partidos, ¿no? Con Inglaterra y con Samoa, Sí. que bueno, nos dejan por lo menos un panorama para analizar, más allá de lo que suceda con Chile y con Japón. Sí, me sorprendió, para mal el debut, no por la derrota, porque vos podés perder. Claro, y claro. contra Inglaterra, aun Obvio. cuando Inglaterra esté en un mal momento, es Inglaterra. Sí. Es una potencia del rugby mundial. Entonces podés perder. Estás en Europa aparte. Eso puede suceder. Pero por la poca reacción anímica del equipo, por la poca presencia, es como que el equipo fue un fantasma en la cancha. Y eso sorprendió mucho, ¿no? ¿Cuál es la historia, la mística de los Pumas? Y en general la garra, Claro, la sí, presencia. sí, Bueno, la pasión. no digo que no hubiese, pero había algo mental, me parece a mí, una batalla mental, que tampoco la vi resuelta en el partido siguiente contra Samoa. Se ganó porque ahí Argentina es superior a Samoa. Sí. Se gana porque la jerarquía es mayor de los jugadores también. Pero me pareció que la batalla mental también siguió en deuda ahí. Porque un partido que debería haberse resuelto y estaba todo para resolverlo más fácil, termina sufriendo en los minutos finales, ¿no? Entonces eso me pareció como que algo del equipo ahí no se trabajó creo que bien, o por ahí se trabajó bien pero no se logró resolver en la cancha. Sí, coincido. La parte mental, y yo lo decía al principio del programa, cuando hacía los copetes de apertura,
que me parece que le presionó mucho el resultado. Contra Inglaterra, el hecho de verse con un hombre más casi todo el partido y ver que los drops, ¿no?, de la apertura inglesa lo iban alejando y decían, ¿cómo este partido tenemos que ganar porque somos uno más? Y lo vamos perdiendo cada vez más. 6-3, 9-3, 12-3. Y en el partido contra Samoa, el saberse superior, lo que vos marcás, en Argentina, Samoa cometía muchos errores, la apertura era un equipo con muchas deficiencias terribles, pero la presión mental de los Pumas, viste, esa presión mental que a veces te traba. Vos sos buen periodista, pero si te trabas mentalmente vas a poder, quizás te salen mal en la radio, en la televisión o una nota escrita. Pero es tu problema con vos mismo. Era Fernando Signorini, el preparador físico de Maradona, de la selección, que me dijo alguna vez algo así como que lo voy a brutalizar un poco, pero 1 gramo de cerebro pesa más que 800 kilos de tejidos musculares, ¿no? Sí, claro. Entonces vos podés llegar impecable atléticamente y si la cabeza te traicionó porque no se trabajó antes, yo creo que en el alto rendimiento es un tema clave ese. Sí. Porque la presión es inevitable. Convivir con eso, porque no es lo mismo el entrenamiento que jugar ante 50.000 personas, ese himno que se canta. Sí, claro, todo eso juega, es obvio que va a jugar en la cabeza. Entonces, ¿cómo tenés recursos para estar preparado? O es el entrenador que tiene buena labia y tiene buena motivación y los arenga bien a los jugadores, el capitán con un discurso fuerte. ¿Eso solo hoy es suficiente para competir en el alto rendimiento deportivo? ¿Alcanza eso? O si hay una adversidad, ya no te alcanza ningún discurso, ninguna arenga y de repente te comenzás a trabar. Y no te sale la primera y no te sale la segunda y ya no te sale ni una más. Porque eso fue lo que con Inglaterra sucedió eso. Sí. No salió la primera, no salió la segunda y no empezó a salir ninguna hasta el final prácticamente. Y fue duro ver a los Pumas en ese estado de parálisis. A ver, tengo que ser honesto, porque yo los había visto en Mendoza con los All Blacks y en Vélez con Sudáfrica. En la previa. Claro, sí, los partidos previos. Sí. Y la verdad que, es más, nos vimos en Vélez. Sí. Y la verdad que fueron 2 derrotas duras. Muy duras. Muy duras. Y también con un equipo que quedó paralizado, que medio fantasma en la cancha. Sí. Entonces yo digo, me cuestioné a mí mismo, che, esto yo ya lo había visto con los All Blacks y con Sudáfrica, semanas antes del Mundial. Sí. ¿Por qué estoy sorprendido ahora? Tal vez yo pensé que, bueno, en la previa del Mundial se cuidan inclusive por los golpes, por esta situación, y esto no, esto es como, están calentando motores. Sí. En el Mundial va a ser distinto. Y no, la verdad es que fue muy parecido a esas 2 previas. Sí. El partido con Sudáfrica, recuerdo que el primer tiempo se fueron con ventaja en el marcador, que habían defendido bien, pero que había jugado mejor Sudáfrica. Que lo mejor de Pumas fue el tackle y fue la defensa, pero se jugó mucho en campo propio. Exacto. Y en el segundo tiempo se desmoronó todo. Se desmoronó y contra una Sudáfrica con muchos suplentes. Sí, también. Hablas de Sudáfrica y creo que está más allá de la derrota con Irlanda, que celebramos, ¿no?, la victoria de Irlanda, pero sigue siendo candidato, ¿no? Sigue estando en el pelotón de... Sí, claro, claro. Inclusive yo creo que, para bien o para mal, algunos dicen que está malo eso, pero el modelo del juego sudafricano, un modelo donde se arriesga poco, sí, muy poco. Es como que está dominando en el Mundial, ¿no? Y sí, porque Inglaterra también. En los partidos en los partidos claves, se arriesga. Sí. En general siempre, cuanto más hay en juego, menos se juega. Es un viejo dicho, ¿no? Sí. Pero bueno, hay selecciones, en el deporte que fuere, que se animan un poco más a arriesgar. Sí. A veces eso es bueno para el espectáculo, pues se traduce en algo más vistoso, lo que en el rugby diríamos el rugby champán, diríamos, ¿no? Claro. Pero bueno, el deporte en el alto rendimiento, en un mundial, etcétera, es como que cada vez el resultado domina más y como el colega y amigo al que admiro, Andrés Burgo, alguna vez escribió algo así como la belleza del hormigón, ¿no? Esas formaciones sólidas, rocosas, que vos ves y no te dejan pasar por ningún lado. Y bueno, eso también tiene una belleza, me decía. No, seguro que sí. Jorge Búsico escribió una nota muy buena y muy descriptiva del rugby de Fiji, con sus virtudes y defectos, pero describiendo las virtudes de un equipo que es atractivo para verlo jugar. Por el ataque, porque son, porque arriesgan, esto que vos decías, porque no tienen miedo a perder. Porque es el ADN del jugador también. Mirá, una vez, Mundial de Sudáfrica, ¿recordás el penal que Abreu la picó? Sí, con Ghana. Con Ghana.
Y Uruguay gana y Abreu pica el penal en la definición. Y yo, está loco Abreu. Sí, claro. En una definición por penales del Mundial está pasando a cuartos, era ahí. A cuartos, y está arriesgando picando un penal. Está loco este tipo, ¿no? Sí. Entonces me lo encuentro a Carlos Bianchi al día siguiente, ahí en Sudáfrica, y le comento yo esto. Qué loco Abreu, ¿cómo va a hacer una cosa así? Y él me dice, no. Eso es seguridad para él. Claro. Lo que nosotros a veces consideramos riesgo, para otros es su seguridad. Sí. Están más seguros así. Claro. Y aparte muchos decían, sobre todo los colegas uruguayos, pero lo que hemos visto a Abreu en San Lorenzo, en River, que él la picaba, la pica generalmente, que cuando caminaba con la pelota en la mano como si estuviera paseando por la Rambla de Montevideo, todos decían, la va a picar, por la forma en que iba, por la forma en que caminaba. Jorge Fusile, su compañero de selección, le dijo, sí, loco, picar, porque le dijo, viste que el arquero se tira antes, en cada uno de los penales se tiran, sí, ya se la vas a picar, sabés que se tira antes y la vas a... Pero yo comparto con vos, Ezequiel, yo no me animaría a hacerlo, ni loco, ¿no? Claro, pero por ahí esa cabeza, hacer eso es seguro. Claro, eso le da seguridad. Eso le da seguridad, sí. Ha sido un placer, se nos acabó el tiempo, Ezequiel, pero fue realmente un gusto tenerte aquí en la mesa. Un placer. Mío, un abrazo muy grande, Hernán, y a todos. Ezequiel Fernández Murcia en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar del Campeonato Mundial de Rugby, vamos a analizar el rendimiento de los Pumas, la posibilidad de jugar los cuartos de final, también a la selección argentina de cara a 2 partidos importantes en este trazado que es justamente la llegada al Mundial de la FIFA 26 y por supuesto también todo lo que tiene que ver con la participación de los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América, en el caso de Boca, y de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana. Pero de todo eso vamos a hablar en la próxima edición de Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.